En este video te muestro cómo crear un gráfico en coordenadas polares en Python. Esto para comparar datos de diferentes formaciones y para visualizar datos de fracturas en un yacimiento. Para iniciar vamos a importar las librerías que vamos a usar, que en este caso son Pandas, NumPy y Matplotlib para los gráficos. Vamos a primero generar un gráfico de líneas en estas coordenadas usando datos de formaciones shale o de yacimientos no convencionales para comparar sus distintos parámetros. Estos archivos se encuentran en un archivo, estos datos se encuentran en un archivo CSV en el cual vamos a leer usando la función readCSV y vamos a visualizar las primeros 5 filas de este set de datos. Entonces aquí no puse completo el nombre de la variable, pero aquí tenemos, como ven, tenemos una columna que se llama shale, el shale play. Prácticamente aquí tenemos diferentes formaciones no convencionales y una serie de parámetros que las caracterizan, dentro de las cuales tenemos el número del carbono orgánico total, la porosidad, el espesor neto, el contenido de gas, profundidad, permeabilidad, el gasto promedio de los pozos en esa formación, el número de etapas de fracturamiento, volumen de arcilla y volumen de querógeno. Entonces, pudiéramos hacer para cada uno de estos datos un gráfico, pero en este ejemplo vamos a tomar lo que es el carbono orgánico total, ¿sí? Entonces, para iniciar necesitamos definir una serie de variables, las cuales nos van a ayudar a generar este gráfico en coordenadas polares. El primero va a ser las etiquetas, las cuales nos van a ayudar a identificar de dónde viene cada valor. Entonces, prácticamente aquí vamos a tomar el valor de la columna que se llama ShapePlace y los datos que vamos a graficar, como ya dijimos, van a ser los datos del carbono orgánico total. En este caso va a ser top weight, el nombre de esa columna. Entonces generamos estas dos listas que van a ser datos de entrada al gráfico. Como es un gráfico radial, en estas coordenadas polares necesitamos dividir este círculo, el círculo que va a formar el gráfico, en partes iguales para que en cada división podamos asignarle un valor del dato que vamos a graficar. Entonces, para ello vamos primero a obtener el número de variables que vamos a graficar, en la cual vamos a tener que dividir el círculo. En este caso va a ser la longitud de la variable labels, ¿sí? Con esto sabemos que vamos a graficar el valor de 11 11 place, y para ello vamos a crear una variable que se llama ángulos, en la cual, usando la función de numpy de linspace, vamos a generar una lista de intervalos del mismo espaciamiento de 0 a 2 dos veces el valor de pi, que es igual a 360 en radianes. Esto lo vamos a dividir en el número de variables que definimos anteriormente, y vamos a usar el argumento de endpoints false, con la intención de que el último valor de esta división no lo tome en cuenta, y vamos a convertir esto en una lista, que es la forma en la que lo vamos a insertar
en nuestro gráfico. Entonces, por último, todos estos datos están del Shale 1 al Shale 11, pero como necesitamos cerrar el círculo, cerrar el polígono que va a formar el unir los valores de los datos, entonces vamos a agregar a cada lista que hemos creado y vamos a repetir el último valor, pero vamos a repetir el primer valor en la última posición. Para ello primero vamos a usar la función concatenate, en la que vamos a concatenar data con el valor de data, con el primer valor de data. Y para ángulos simplemente vamos a agregar el último valor. Al final vamos a agregamos el primer ángulo al final de la lista de ángulos para poder cerrar el dato. Aquí prácticamente al inicio y al final tenemos el mismo dato con la finalidad de que cierre este gráfico lineal en ángulo en estas coordenadas. Entonces finalmente vamos a generar el gráfico. Para ello creamos una figura y un eje, la cual va a ser a partir de la función subplot de matplotlib. Subplots. El tamaño de la figura va a ser de 6 por 6, este cuadrado, y con este argumento que se llama subplot kw podemos indicar que va a ser, las coordenadas van a ser polares al definir esto como true. Entonces con esto ya tenemos la figura y los ejes en coordenadas polares, y vamos ahora a crear el gráfico. Vamos a crear un gráfico de línea con la función plot, en el cual los ángulos son los valores en el eje X y data son los valores en el eje Y. Aquí vamos a definir simplemente el color azul, y un ancho de línea de 2. Vamos a adicionalmente agregar un polígono con la función fill, en el cual va a rellenar la misma área generada por los ángulos y los valores de datos. En este caso vamos a ponerle igual que es azul, vamos a copiar color azul, pero con una transparencia de 0.25. Y por último vamos a ajustar la orientación del gráfico para que veamos en dónde comienza y el primer valor comience en cierta posición. En este caso vamos a definir dónde comienza el gráfico con set offset. En este caso va a ser n pi entre 2, que es igual a 90 grados. Y vamos a igual a definir la dirección en la cual se van a ordenar los datos. En este caso va a ser en sentido de la manecilla de reloj. Normalmente, de manera predeterminada, se grafican en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces con esto podemos graficar y tenemos nuestro gráfico. Si ven acá tenemos las divisiones, lo que es el valor de los ángulos.
y realmente lo que queremos nosotros es poner el nombre de la formación o del shale, del play, en cada valor de carbono orgánico total. Entonces para eso vamos a agregar las etiquetas, eh, en la cual prácticamente vamos a modificar lo que es esos valores del eje, que en lugar de que sean los valores del ángulo, sean las etiquetas que hemos definido anteriormente. Y en este caso es la configuración de la malla. Entonces vamos a generar un rango que va a ir de 0 a 360 dividido entre con un espaciamiento de 360 entre el número de variables, que ya lo tenemos definido anteriormente, y aquí vamos a colocar las etiquetas, los labels. De la misma forma vamos a modificar la configuración de el radio, o cómo se está mostrando estas líneas que dicen 10, 12. Esas son el radio de la posición en el radio. Vamos a cambiar un poco estos números de la malla. Para ello ponemos set rgrids, que son las opciones del radio en la malla, y vamos a generar otro rango que va de 0 a 15 espaciando 2. Esto va a estar en función de los valores del rango, de valores de data, porque prácticamente ahí estamos graficando los valores del carbono orgánico total. Y aquí, para que no se vea muy fuertes las líneas, le ponemos que sea ligero esta visualización. Y con esto ya tenemos este gráfico polar, en el cual los valores del radio estarían indicando el valor del carbono orgánico total, y para cada play tenemos una posición dentro del círculo. Entonces con esto podríamos comparar muy fácilmente un parámetro que comparten cierta variable, en este caso un parámetro que comparten estos diferentes plays de yacimientos no convencionales, y podemos ver que este play New Albany tiene el valor de mayor carbono orgánico total, ¿sí? Mientras que estos plays, por ejemplo Ohio o Horn River, tienen valores más pequeños, ¿no? Entonces es una manera de comparar muy fácilmente usando este tipo de gráficos. Ahora vamos a hacer otro ejemplo usando datos de fracturas naturales en un yacimiento, con la intención de crear un gráfico de dispersión en estas coordenadas. Entonces, para ello vamos primero a importar nuestros datos, los cuales vamos a llamarlos data fracture. Estos datos de manera similar se encuentran en un archivo CSV, se llama fracturas, y vamos a aplicar la función head para visualizar las primeras 5 líneas. Aquí en este caso tenemos el nombre del pozo, la profundidad desarrollada a la cual se encuentra esta factura interpretada, el valor del azimut, el valor del ángulo, y si pertenece a algún set de fracturas, en el caso de que ya estuvieran categorizadas en sets de fracturas. Entonces aquí es un poco más fácil porque ya tenemos estos datos numéricos, no tendríamos que hacer muchos cambios. Entonces vamos a definir dos listas. El primero va a ser los valores de los ángulos de cada fractura, los cuales lo vamos a tomar de este set, y en este caso va a ser de la columna Deep Angle. De manera similar vamos a tomar los azimuths
En este caso lo tenemos aquí como dit azimuth. Entonces vamos a crear otra figura con un diferente eje para no afectar la figura anterior. Creamos la misma usando la misma función subplots. En este caso vamos a copiar esta parte de acá, que es prácticamente lo mismo, para crear una figura de 6×6. Ok, entonces vamos en este punto, en el eje AXS vamos a generar un gráfico tipo dispersión, en el cual vamos a tener que convertir el azimuth a radianes con la función de NumPy, que se llama np_radians. Entonces aquí vamos a poner el azimuth, que va a ser la dirección del azimuth. Estos se van a graficar alrededor de la circunferencia como eje X, y los ángulos pues estarían en función de el radio del gráfico. Ponemos color, en este caso va a ser el color de los marcadores porque estamos hablando que es un gráfico de dispersión. Definimos como azul, y realmente aquí podemos asignarle un título al gráfico. Este gráfico normalmente lo conocen como un gráfico tipo Schmidt. Entonces vamos a ponerle aquí como el Schmidt plot. Vamos a definir como radio máximo 90, ya que esos valores no son los máximos que encontraríamos en este set de datos, con la función reset rmax. Y vamos a definir igual la dirección en la cual se va a orientar el gráfico con dónde estaría el 0 de este gráfico, ¿no? Entonces el 0 sería al norte. Y de manera similar vamos a usar esta línea que tenemos aquí para que sea la misma dirección en sentido de la manecilla del reloj. Aquí simplemente, bueno, me confundí, el nombre del eje. Y al final, creo que aquí me faltó PLT show para que no nos mostrara esos datos adicionales. Vamos a ver si cambia. Ahí está, no tenés. Y aquí vamos a hacer lo mismo. Y aquí tenemos un pequeño error, ya que escribí mal la función radians. Listo. Entonces si ven aquí, tenemos estas opciones, nos ayudan a que este 0 se localice aquí hacia el norte. La dirección del cómo se etiqueta el gráfico, que sea en sentido de la manecilla de reloj y no al contrario. Y aquí tenemos el azimuth, estaría en el eje X, que sería la circunferencia, estos ángulos. Y este 90 que vemos aquí fue definido aquí como radio máximo, en el cual se están graficando los valores de ángulos de las fracturas. Entonces, con esta forma podemos generar un gráfico tipo Schmidt de manera muy fácil con Python y Matplotlib. Espero les sea muy útil este video. Nos vemos en la próxima.